Bueno, buen día, jóvenes, nuevamente, los que estaban conmigo hace rato y los que no. Sean bienvenidos al curso de fase privada de estructuras. Ahorita les voy a compartir la presentación de lo que tenemos para el día de hoy. Solo quisiera saber, me voy a salir y voy a volver, porque creo que no me deja. Vamos a ver. Ahí estamos, creo que ya se mira. Bueno, entonces continuamos. Tenemos el tema para el día de hoy. Tenemos predimensionamiento de elementos estructurales. Se recuerdan ya ahorita en sus últimos cursos, ustedes ya estuvieron haciendo análisis de las estructuras, análisis de losas, haciendo este predimensionamiento en los elementos estructurales, porque es importante tener ese predimensionamiento pues antes de analizar ya directamente las estructuras que estemos trabajando. Y ustedes saben que si en una de ellas, en el predimensionamiento que se le realice, pues no cumple con lo que nosotros necesitamos, tenemos que hacer nuevamente los análisis, ¿verdad? Entonces aquí podemos observar que tenemos un objetivo de la clase, y el objetivo de la clase es adquirir los criterios para el predimensionamiento de los elementos que componen una estructura. Ese es uno de los objetivos que tenemos para esta mañana, que ustedes pues puedan tener ese conocimiento de cómo podemos hacer ese predimensionamiento en columnas, en vigas y también en losas. ¿Y cómo es que iniciamos con ese análisis, verdad? Entonces todo nace de un diseño que ya está arquitectónicamente dimensionado. Entonces aquí podemos observar y tenemos un concepto de predimensionamiento. El predimensionamiento es el proceso que permite estimar las dimensiones iniciales de los elementos estructurales para poder ser posteriormente analizados y verificados. Aquí tenemos este concepto bastante claro. Y tenemos también, vamos a ver si le puedo subir un poquito de claridad. Y también tenemos algunos elementos estructurales como son vigas, como estoy tocando acá. Tenemos también una losa. Aquí tenemos una columna. Entonces son parte de los elementos que nosotros tenemos que analizar. Aquí tenemos el detalle del anclaje de una zapata. Entonces, aquí podemos pues tomar en cuenta qué elementos podemos predimensionar para iniciar ese proceso. Nuevamente, para que este concepto esté claro, el predimensionamiento es el proceso que permite estimar las dimensiones iniciales de los elementos estructurales para poder ser posteriormente verificados.
es muy importante que nosotros tengamos la selección del sistema estructural, o sea, los materiales y la tipología estructural de todo nuestro edificio, ¿verdad? Entonces, esto es una parte importante en este proceso, seleccionar el sistema estructural. Elegir un sistema estructural conlleva muchas consideraciones, las cuales determinarán dos objetivos principales. Esto es importante que lo anoten, que lo tomen en cuenta. Se debe cumplir con los requisitos de funcionalidad de la edificación. 1. La estructura debe soportar las cargas en condiciones seguras. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que a nosotros, como ingenieros, nos van a proporcionar ya un diseño arquitectónico, la planta arquitectónica, la planta que ya tienen diseñada en los clientes, en este caso, o la empresa a la que se le vaya a trabajar. Ellos ya tienen un predimensionamiento o sea, ya tienen su diseño arquitectónico. Y en el diseño arquitectónico ya tienen la distribución de todos los ambientes. Por lo tanto, aquí es donde comienza este análisis, ¿verdad? Pero es fundamental y se debe de tomar en cuenta, como dice acá, cumplir los requisitos de funcionalidad de la edificación. Por eso es que nos van a pasar los planos y nos van a decir, este edificio va a ser para oficinas. Entonces se debe de cumplir con esa función que necesita el edificio. Y la estructura debe ser soportada por las cargas en condiciones seguras. Entonces, si ya nos dicen va a ser un edificio, pues nosotros ya sabemos qué cargas van a ser aplicadas, la sobrecarga, que recuérdense que la semana pasada la vimos también. Entonces, se tienen que hacer se tiene que tomar en cuenta estos dos puntos. Además, obedece a circunstancias prácticas y económicas. Existen sistemas que se desempeñan mejor que otros en las eventualidades sísmicas. Entonces, todo eso también se tiene que analizar, qué tipo de materiales se van a utilizar, qué tipo de estructura, porque, como dice acá, hay algunos sistemas que se desempeñan mejor que otros en las eventualidades sísmicas, por lo que se busca un equilibrio que favorezca todos los aspectos mencionados. La sección de marcos rígidos, llamados así por sus apoyos empotrados, se dio debido a que en conjunto no son inestables, como lo serían los marcos empotrados. Entonces, como vimos en la clase anterior, porque todo esto va relacionado, los marcos rígidos, por trabajar en unión, sus elementos, pues van a ser elementos más estables. Aquí tenemos que los marcos empotrados, por tener sus apoyos, restricción al giro, tienen momentos distintos de cero en la base, que hace de estos puntos críticos, puntos críticos en la estructura. Esto quiere decir que requieren un volumen adecuado en la sección resistente. Los marcos rígidos no son inestables, son cargas perpendiculares a su plano. Los marcos unidos entre sí por medio de una retícula de viga perpendiculares a las vigas de los marcos, constituyen una buena opción para la distribución de momentos y la reducción de las deformaciones, como lo que vimos anteriormente. Las intersecciones de los elementos verticales y horizontales definen los nudos, que no son más que uniones continuas de los elementos flexionados. Estos tienen efectos de semiempotramiento, pues restringen el giro libre del elemento, lo cual incide en reducción de las deformaciones respectivas al producirse puntos de inflexión y cambios de curvatura elástica. La retícula o entramado de viga reduce las deformaciones de los elementos longitudinales de los marcos. Además, reduce
el área a cubrir de losas, dándonos luces más pequeñas para cubrir. Entonces, si ustedes recuerdan cuando vimos los marcos rígidos, pues tienen distancias, tienen una simetría en su distribución para que estos marcos pues puedan ser estables, pudiendo optar por espesores de losas que nos proporcionen un ahorro en concreto y en acero. Esto lo vamos más adelante cuando ya veamos cómo está distribuida la planta, nos vamos a dar cuenta de que tenemos columnas principales y columnas secundarias también. También tanto vigas principales como vigas secundarias. Entonces, ¿por qué es que trabajamos esa distribución de esa manera? Entonces acá pues tenemos un ejemplo de que trabajar con este sistema nos va a permitir tener luces más pequeñas. Y nos va a producir también un ahorro en las estructuras en este caso si fueran de acero, porque entre más luz tengamos que cubrir con acero, pues el peralte de nuestra viga o la sección de nuestra columna, pues va a ser mucho más grande. Al aumentar el número de vigas intersecadas en los dos sentidos, la deformación tendrá a reducirse cada vez más, constituyendo un auténtico trabajo de equipo en que las deformaciones y la transmisión de las cargas se comparten entre todos los elementos, proporcionalmente a la ubicación de estos dentro del conjunto. Entonces, con esta forma de este sistema, pues vamos a tener esta proporción, esta distribución de cargas dentro de estos elementos estructurales. Ya no solo va a tener una carga directa la viga, por ejemplo, o una carga puntual la columna, sino que todas las cargas del edificio pues van a ser distribuidas. Aquí tenemos que los entramados de vigas se utilizan para cubrir espacios mayores comparativamente y sin apoyos intermedios, puesto que cada nudo o semiempotramiento por la restricción de giro que causa en los tramos entre intersecciones trabaja como si fuera un apoyo intermedio, haciendo que se comporte como una viga continua, pero con luces libres. Entonces ahí por eso es que podemos tener esas luces totalmente libres, ¿verdad? Y esto se debe a que en cada nudo la curvatura de la deformación es negativa, produciéndose puntos de inflexión en cada tramo de la viga reticuladas en ambos sentidos. No solo vamos a tener vigas en un sentido, sino en ambos sentidos. Y aquí pues estamos teniendo 3 puntos donde tenemos un predimensionamiento de los elementos estructurales de concreto reforzado. El punto de partida después de la elección del sistema estructural para el diseño consiste en estimar secciones preliminares, para lo cual el proyectista debe basarse en. Entonces aquí tiene que ver mucho la experiencia adquirida del ingeniero, porque por experiencia no es que vaya a estar comparando un proyecto con otro, sino que la experiencia le va a permitir poder tener criterios en base a este predimensionamiento que se va a realizar en las estructuras. También tenemos otro punto que nos podemos apoyar con ayudas de diseño, de tablas gráficas, pues información que ya tengamos o nuestras normas, nuestros códigos. Y también tenemos como punto C las expresiones sugeridas por los manuales. Entonces aquí nosotros tenemos que abocarnos a los códigos con los que trabajamos acá en Guatemala con normas internacionales. Tenemos el ACI para poder desarrollar estos análisis estructurales, la NSE para poder también nosotros abocarnos a estas normas que nos van a ayudar a poder determinar este predimensionamiento de nuestras estructuras. Ya conociendo
estos puntos importantes que van de la mano con nuestro predimensionamiento de nuestros elementos estructurales, como les mencionaba, también está esta parte importante que nosotros debemos conocer. Yo no sé si están viendo la presentación, jóvenes, si me pudieran avisar, porque veo que hay ahí. Yo en mi pantalla veo que no me están viendo la presentación. Me voy a salir y me voy a volver a meter. Solo díganme si se estaba viendo o no, porque si no lo volvemos a ver. Si me indican que la pantalla se mira negra, déjenme ver, disculpen. No sé qué es lo que pasa con esto. Vamos a ver. Sí, como que hay algo raro, no sé. Ay, disculpen, jóvenes. No sé. Bueno, ahí se debería de estar viendo. Sí, yo creo que ahí ya se está viendo. Sí, entonces les estaba mencionando que los puntos anteriores que son importantes, que ya vimos, que son de los más corrígidos, logramos ver que logramos ver toda la estructura, pero para poder colocar
el cerramiento de ese edificio, pues también se utilizan las paredes de mampostería o otros materiales que sean adecuados para poderlos colocar en los edificios. Entonces, es importante que conozcamos esto. Aquí podemos observar este plano. Es una planta de distribución arquitectónica. La podemos ver ahí. Podemos observar que este plano pues ya tiene una distribución. Sus ambientes, también ya tiene los muros, donde, cómo está distribuido interiormente. Entonces aquí pues ya uno empieza a analizar cómo está el diseño. Y por eso es importante pues contar con esta distribución arquitectónica. Y como ahorita lo que se va a analizar o vamos a poder ahí ir analizando la distribución de estos marcos rígidos en columnas, en vigas y en losa. Y aquí podemos observar que son sus componentes y pues lo que les mencionaba de los cerramientos, ¿verdad? Que ahorita pues no tiene ese cerramiento de mampostería, pero se puede trabajar con esa forma. Entonces ahí lo podemos observar y tener claro cuán importante es esa distribución arquitectónica para poder iniciar y conocer cómo está esa área del diseño arquitectónico. Entonces aquí quiero que observemos esta distribución de estructural, porque aquí ya tuvimos este plano, pues obviamente no es el mismo, pero nacemos de una distribución arquitectónica que fue proporcionada del diseño y luego pasamos a lo que es la planta. Aquí podemos ver la vista en planta de un edificio. Y aquí podemos ver la elevación de este edificio en dos niveles, para que nosotros lo tengamos bien claro. Entonces, quiero que observemos la planta y la vayamos analizando cómo está distribuida las columnas. Entonces, nos vamos a ubicar en las columnas, en estos puntos negros que ustedes pueden ver acá, en eso que está ashurado. Lo estoy tocando con mi cursor. Podemos ver acá. Entonces, estas son columnas que están formando el marco rígido. Aquí lo podemos observar, si se dan cuenta. Están dimensionadas, están distribuidas a una misma distancia. Las podemos observar acá. Entonces, tenemos columnas en el eje Y,
Y tenemos entre estos dos tipos de vigas, tenemos aquí donde les estoy señalando, tenemos las vigas secundarias apoyada entre vigas, porque si se dan cuenta, esta viga que pasa por acá no tiene columna en esta parte de acá. Entonces estas vigas secundarias van apoyadas entre vigas. Entonces esta viga que pasa acá horizontalmente va a recibir a esta que pasa acá verticalmente. Y las vigas principales son las que están apoyadas de columna a columna. Entonces, de esta columna a esta columna, nosotros tenemos una viga principal que va desde este punto 3, del eje 3 al eje 1 o viceversa, del eje 1 al eje 3. También tenemos otra, aquí pasa una viga principal del eje 2 al eje 2 que llega hasta el otro lado. Y así sucesivamente, ustedes van observando que estas vigas las principales van apoyadas sobre las columnas. Y aquí en el lado derecho tenemos la elevación de la estructura de 2 niveles. Tenemos el primer nivel con una altura de 4.30 metros. Aquí lo podemos observar. Está un poquito así como que no se ve muy bien, pero podemos observar que tenemos una altura. Aquí tenemos una abreviatura que es NPT. Esto significa nivel de piso terminado. Entonces aquí estamos comenzando desde el nivel 00, que es nuestro nivel de piso terminado, hacia la losa, no incluyendo la losa, sino el cielo interno. Vamos a tener 4.30 metros de altura. Y en el segundo nivel, que estamos acá, vamos a tener 3 metros de altura. Y también podemos observar aquí que tenemos otra medida. Esta medida es nuestro cimiento. Nuestro cimiento, y acá en este caso tenemos un metro de profundidad, que estos son los cimientos de toda la estructura. Y en este caso, a esta estructura se le está colocando esta viga conectora. Aquí la podemos observar. Esta viga conectora va en la cimentación y esto nos va a permitir evitar esfuerzos de esbeltez en la columna. Y ahí lo podemos observar para que ustedes lo tengan claro, que es necesario colocarle estas vigas conectoras a este sistema para que se mantenga nuestras columnas adecuadamente y se les pueda brindar ese refuerzo que necesitan nuestras estructuras. Y aquí siempre tenemos que aplicar y recordar que nuestras estructuras tienen que ser estables. Ya vimos anteriormente en la clase anterior, porque como les digo, todos estos temas van relacionados, la estabilidad de nuestras estructuras, ¿verdad? Y todo va a depender de qué tipo de estructura estemos utilizando, y logramos ahí pues ver y estudiar que este tipo de estructuras de marcos rígidos pues es una de las estructuras que nos está dando una solidez a nuestra edificación, una seguridad, ¿verdad? Para que nosotros la podamos tener. Y también, si nosotros no colocamos una viga conectora, esto tiende a que la estructura se deforme. Y para evitar eso, nosotros necesitamos colocar una viga de grandes dimensiones. Y eso, o sea que si nosotros no colocamos este tipo de estructuras, cuando estemos haciendo los análisis, nos va a pedir que coloquemos una viga de grandes dimensiones, porque cuando estamos trabajando en concreto, eso es una de las características que tiene el concreto, que no solo van a ser estructuras pesadas, sino que dependiendo las luces que vamos a cubrir, nos va a pedir un peralte más alto, ¿verdad? ¿Y qué está generando esto?
que esta estructura que ustedes observan acá, pues sus dimensiones, sus secciones sean mucho más gruesas, mucho más pesadas. Entonces no solo va a ser pesada la estructura, sino también eso va a generar costos más grandes. Entonces es necesario que pues se vayan analizando toda esta estructura. Entonces veamos acá cómo vamos a hacer este predimensionamiento. Ya ubicamos. Aquí tenemos una losa de entrepiso. Aquí tenemos la viga. Y vamos a traernos esto para que lo tengamos ahí claro. Y aquí pues tenemos las columnas. Aquí tenemos una imagen un poquito más clara para que podamos ver las partes de este marco rígido y podamos nosotros pues tener claro y en cualquier momento saber cuáles son los elementos que llevan nuestra estructura. Bueno, vamos a ver cómo vamos a hacer el predimensionamiento de las vigas. Tenemos que para predimensionar las vigas, el método utilizado calcula el peralte o altura de la viga, la cual depende de la luz que cubre la base de la misma, se considera la mitad de la altura. Este concepto, por favor, quiero que lo tengamos claro. Para predimensionar las vigas, el método utilizado calcula el peralte o altura de la viga, la cual depende de la luz que cubre la base de la misma, se considera la mitad de la altura. Entonces ahí ya con esto nosotros ya podemos analizar qué es lo que vamos a hacer con nuestra viga, ¿verdad? Porque este método nos calcula el peralte o altura. Entonces, y este peralte o altura de la viga va a depender de la luz que nosotros estemos cubriendo. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos una luz. De acá para acá tenemos una medida. Esta es de altura, pero también tenemos una luz en esta parte de acá y aquí lo podemos observar. Miren, de esta columna que tenemos en ashurado a esta columna que tenemos en ashurado, nosotros tenemos 7.10, 7 metros con 10 centímetros de luz. Entonces, nuestra viga va a depender de esta luz que tenemos. Entonces, veamos por acá. Y se dan cuenta que tenemos dos luces de 7.10, que esta es la primera y esta es la segunda. Pero al momento de que nosotros calculemos esta luz, pues como son iguales, automáticamente la viga pues va a ser en toda su longitud, va a tener el mismo, la misma sección. Entonces quiero que veamos aquí bien claro que aquí tenemos 7.10 del eje 1 al eje 2. Y copien también esos conceptos porque nos van a servir. Y también quiero que observen que entonces nosotros tenemos viga en el eje de las X y tenemos viga en el eje de las Y. Aquí podemos ver. Y si se dan cuenta, para que de una vez lo vayamos ahí tomando nota y en cuenta, es que aquí esta luz como les mencionaba, de columna a columna, tenemos 7.10. Y de esta columna a esta columna tenemos 2.90. Vamos a analizar los dos lados. Vamos a peraltar, a tener nuestro predimensionamiento de ambas vigas. Entonces, como vemos, ¿cómo vamos a predimensionar esta viga? Entonces, aquí tenemos que la altura de la viga va a ser la luz libre que tiene la viga por el 0.0
0,08%. Entonces aquí podemos ver la altura de la viga es igual a la luz libre de la viga. Tomemos en cuenta eso y tengámoslo bien claro. ¿Cómo vamos a iniciar y predimensionar nuestra viga? Que la altura de la viga es igual a la luz libre de la viga. Se recuerdan que vimos dos medidas de viga. Entonces, ¿y la base? La base de nuestra viga. Me voy a pasar a una imagen para que... Entonces aquí, quiero que sepan y que tengan bien claro cuál es la base de nuestra viga y cuál es la altura de nuestra viga, ¿sí? Entonces, ya teniendo eso en cuenta, tenemos que la altura de la viga es igual a la luz libre de la viga por el 8%. La base de la viga es el resultado de la altura de la viga del peralte de nuestra viga dividido 2. Entonces aquí ya procedemos a hacer el cálculo. La altura de la viga, que es nuestra luz, aquí lo dice la fórmula, que es nuestra luz. Entonces nuestra primer luz es 7.10 metros por 0.08, que ya es nuestro 8%. Igual nos da a 0.57 metros. Aquí lo podemos observar. Hagan esta operación en sus calculadoras para que lo puedan comprobar. Ahí lo podemos multiplicar. Y nos va a dar un resultado de 0.60 metros. Aquí lo podemos observar, que nos está dando un peralte de 0.60 metros. O sea, nuestra viga esta viga que va a ir en el eje A, atravesando el eje A, el eje 1, el eje 2 y el eje 3, va a tener un peralte de 0.60 centímetros. Y va a tener una base, entonces aquí es donde se cumple que el resultado de del peralte de nuestra viga va a ser altura dividido 2 y eso nos va a dar la base. Eso quiere decir entonces que nosotros vamos a tener para una luz de 7.10 metros, vamos a tener una viga que va a soportar esa luz, que va a poder soportar esos esfuerzos de ese espacio libre que son 7 metros. Necesitamos una viga de 60 de peralte por 30. Entonces va a tener una sección de 30 por 60. Perdón. Entonces ahí podemos observar que ya tenemos nuestro predimensionamiento de nuestra viga, de una de las vigas. Esta es la viga que va en la X, en el eje X. Entonces acá tenemos nuevamente la planta para que la podamos observar. La viga que nosotros calculamos anteriormente es esta. Hicimos ya nuestro predimensionamiento. Ya sabemos que para esta luz necesitamos una viga que tenga 60 por 30 en todo este eje. Digamos que va a ir en todo el eje A, recorriendo todo el eje A. Y luego tenemos la otra luz, que es la de 2.90. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Trabajamos el mismo procedimiento y por eso es que ustedes en algunos momentos o en algunos edificios, ustedes miran que hay un juego de vigas, que tenemos vigas de
más grandes y vigas más pequeñas, y a veces hay hasta 4 tipos de vigas en una misma área, porque tenemos luces diferentes. Entonces esas luces nos van a permitir poder jugar con el tamaño de nuestras vigas, porque si nosotros venimos y agarramos la viga, por ejemplo, esta viga de 60 por 60, de 60 por 30, la agarramos, decimos, bueno, ya tengo predimensionado este eje A, voy a agarrar el eje 3 y el eje 1 y el eje C, D, perdón, y el eje E, y le ponemos a toda la estructura esta viga de 60 por 30, ¿qué va a suceder? Lo que vimos anteriormente, que nuestra construcción se va a hacer demasiado cara, porque el concreto no es económico. O sea, las estructuras de concreto no son económicas. Mayormente en este tiempo que estamos, donde el hierro hoy está a una varilla, hoy está, ¿qué? Pues digo, 30 quetzales, por ejemplo, de 3 octavos, y mañana amanece 35. Quizá estoy exagerando un poco, pero el hierro está cambiando constantemente. Cemento, hierro, todo lo que son aceros en este momento. Si nosotros decíamos que nuestras estructuras de acero, pues sí nos traen esas ventajas de fácil manejo, de trabajarlas más rápidos, es muy cierto, y todo lo que hemos dicho de que tiene muchas ventajas, sí, pero en estos momentos de como estamos en esta situación de pandemia y una situación complicada, no solo para nuestra salud, sino también para la economía, resulta que nuestros proyectos van a ser más caros porque el acero pues no está entrando como otros años, ¿verdad? Entonces está en una situación difícil donde todo esto pues tiene cambios de precios todos los días. Por eso también consejo entre paréntesis en sus presupuestos, asegúrense de que los precios que ustedes están manejando sean los precios que están ahorita en el mercado, porque si no, después hay problemas graves para que lo tomemos en cuenta. Entonces no podemos tomar nosotros la primera dimensión, la primera sección que ya sacamos para todo nuestro edificio, porque tenemos luces diferentes. Entonces aquí nos damos cuenta que la que ya analizamos tenía una luz de 7.5 y ahora tenemos una luz de 2.90. Y hacemos el mismo proceso, la altura de nuestra viga es igual a la luz libre de la viga por el 8%. Y la base de nuestra viga va a ser dividido 2, ¿sí? Entonces acá tenemos la luz, 2.90 metros por 0.080, que es nuestro porcentaje, 0.8, perdón, y nos da una sección de 0.23 metros. Aquí lo vamos a aproximar y lo vamos a colocar en 0.25 metros. Entonces traemos el peralte de nuestra viga y ya aplicamos acá que la base de la viga la vamos a dividir en 2. Entonces esto nos va a dar una base de 0.125 metros. Entonces en esta base de 0.5 metros también la vamos a aproximar a 15 metros o 15 centímetros. Perdón, a 0.15 metros o 0.15 centímetros. Entonces aquí prácticamente ya tenemos nuestra viga superior, nuestra viga del eje X y tenemos las vigas del eje Y que van consecutivas desde el eje 1 hasta cubrir todo. Entonces ahí nos damos cuenta y aquí pues ya creamos nuestra sección. Entonces tenemos nuestra sección de viga en eje X que va a ser de 0.30 de base y 0.60 de altura. Y entonces ahí viene ya asumimos el acero que le vamos a colocar y pues empieza ya nuestro procedimiento, ¿verdad? Cómo vamos a asumir esos aceros. Y tenemos aquí la sección de la viga en el eje Y, que tenemos de una base de 0.15 metros por una altura de 0.25 metros. Aparte de eso, también vamos aquí a desarrollar el predimensionamiento de nuestra columna. Para que nosotros aquí pues lo tengamos
Claro. Aquí podemos observar que para predimensionar las columnas, el método utilizado calcula la sección de la columna, la cual depende de la luz que cubre. Entonces tenemos altura de columna es igual a altura dividido 10. Entonces vamos a regresar a nuestra elevación para que lo podamos observar. ¿Cuánto dijimos que tenía de altura? Estamos tomando nivel de piso a nivel de cielo interior, que eso tiene 4.30. Y aquí lo podemos observar. Entonces, nuestra fórmula dice ya me pasé. Dice que para predimensionar las columnas, el método utilizado calcula la sección de la columna, la cual depende de la luz que va a cubrir. Entonces tenemos aquí altura de columna 1 es igual a la altura dividido 10. Entonces ya vimos en nuestra elevación que tenemos una altura de 4.30 metros de altura dividido 10 nos da 0.43. ¿Sí? Aquí tenemos 0.43 y lo vamos a aproximar a 0.45 metros. Entonces, ¿cuál va a ser la sección de esta columna? Es una columna cuadrada. Entonces, vamos a tener una columna de 0.45 metros por 0.45 metros. Tenemos un segundo nivel, ¿se recuerdan? Vamos a volver a ver acá en nuestra elevación. Tenemos dos niveles, 4.3, el primer nivel, y 3 metros nuestro segundo nivel. Entonces regresemos a nuestro cálculo para ver cómo nos va a quedar ese predimensionamiento. Y tenemos acá la columna número 2. Tiene una altura de ¿cuánto? De 3 metros. Esos 3 metros los vamos a dividir en 10. Entonces nos da un resultado de 0.30. Entonces nuestras columnas del segundo nivel van a tener 0.30 por 0.30. Aquí tenemos que poner mucha atención. Nunca podemos tener columnas de más grandes en la parte de arriba y más pequeñas en el primer nivel. Entonces aquí podemos observar claramente que en nuestro primer nivel, que es el que va a llevar todas las cargas del edificio, en este caso son 2 niveles, pero si tenemos edificios hasta de, como lo vimos la semana pasada, tenemos edificios en Guatemala de 101 metros de altura, de 100 metros de altura, ¿cuántos pisos tiene? Entonces, este análisis se tiene que ir haciendo conforme los niveles que tenemos. Entonces, ahí nos va a determinar qué tipo de columna, de sección de columna vamos a tener en cada nivel. Entonces, aquí nos damos cuenta que en nuestro primer nivel vamos a tener una columna de 45 por 45. Y recuérdense de cuánto es nuestra viga. La viga que va a soportar estas columnas tiene un peralte de 60 por... ¿Cuánto nos quedó? Vamos a ver, solo para tomarlo en cuenta. Tenemos un peralte, una base de 30 y un peralte de 60. Y nuestra columna va a ser de 45 por 45. Entonces ahí podemos ver cómo ya se va distribuyendo cómo vamos haciendo ya la distribución de nuestros elementos estructurales ya predimensionados, ¿verdad? Y pasábamos entonces a la columna tipo 2, que tenemos 3 metros de altura dividido 10, nos da 0.30. Entonces aquí nuestra sección de columna, aquí la podemos observar, y va a ser de 0.30 por 0.30.
Y aquí lo podemos tener así como que más clarito. Anoten esos datos porque nos van a servir para nuestro examen. Es importante que conozcamos cómo podemos hacer ese predimensionamiento de una forma pues más práctica y luego pues esta es como nuestra base para poder iniciar nuestros análisis, asumir nuestros aceros, porque pues aquí estamos haciendo el predimensionamiento y luego pues ya viene el análisis de los esfuerzos a los que va a ser sometido y por lo tanto pues el acero que va a tener nuestra viga, si va a llevar las tensiones, los bastones, de qué diámetro de hierro van a tener esos bastones, esa tensión, cómo vamos a hacer la distribución de los aceros, ¿verdad? En la viga vamos a proponer 4 de media pulgada, 2 de número 6, por ejemplo, o número 5. Entonces ya va a depender de lo que nos pida nuestra estructura. Espero que ya hayan copiado y que ya esto nos quede bastante claro. Luego de tener ya ese predimensionamiento de la columna, pues procedemos a hacer la sección, ¿verdad? Cómo va a quedar. Aquí en la elevación podemos ver nuestra base, nuestro primer nivel va a tener las columnas de 45 por 45. Ahí podemos observar. Y el segundo nivel, como ya vimos que tenemos 3 metros de altura, nuestras columnas en el segundo nivel van a ser de 30 por 30. Ahí podemos ver también ya tiene un acero, pueden ver un acero asumido ahí. Y de esa manera pues nos quedarían los cortes, las secciones, ¿verdad? Ahí las podemos observar cómo nos quedaría para ese edificio. Y tenemos también la losa. Tenemos aquí el predimensionamiento de la losa. Aquí se predimensiona el espesor de la losa utilizando las recomendaciones del ASI 318-05 en su sección 9.5, 9.5.3 de la tabla 9.5, literal B, donde las variables son las dimensiones de la superficie de la losa y el tipo de apoyo. En este caso, las losas están apoyadas en 4 y se tienen varias medidas de losa, por lo cual se toma la losa crítica. Entonces, esto es bien importante que nosotros lo analicemos. Por ejemplo, de las ASI hay versiones más recientes. Sin embargo, aquí se está citando para que ustedes lo puedan obtener fácil y prácticamente. Pueden bajarlo, también pueden descargar la versión más reciente, porque esta es una de las bases para que nosotros podamos pues desarrollar los análisis aplicando las normas de seguridad estructural. Entonces, también esta es la norma de seguridad estructural y también tenemos las normas COANOR, que son para los materiales de construcción, para la calidad y verificar todos los materiales con los que se va a construir. Pero aquí tenemos la guía de cómo podemos hacer este predimensionamiento y cómo podemos pues estructurar nuestras edificaciones.
Entonces, para que tengamos claro este concepto, se predimensiona el espesor de la losa utilizando las recomendaciones de este ASI, donde las variables son las dimensiones de la superficie de la losa y el tipo de apoyos. En este caso, las losas están apoyadas en 4 y se tienen varias medidas de las losas, por lo cual se tomará en cuenta la zona crítica. Entonces, quiero que observemos acá. Vamos a ver si podemos agrandar un poquito más esto. Si ustedes ven, aquí tenemos en esta luz que tenemos del eje 1 al eje 2, nos damos cuenta que tenemos 7.4 de las columnas principales, ¿verdad? Que son las que están ashuradas. Pero tenemos una viga intermedia, tenemos esta viga. ¿Qué hace esta viga? Esta viga secundaria tiene un propósito. Y el propósito de esta viga secundaria es que nos acorta las luces. ¿Qué significa eso? Que donde pase una viga, nosotros tenemos que hacer un armado. Entonces hacemos un armado para cada cuadrito. En este caso, ¿verdad? Tenemos un armado para cada área. Entonces, ¿qué pasó con esta luz tan grande que teníamos acá? Pues esta luz se acortó y que ya vamos a estar viendo más adelantito ahí un análisis para que lo podamos ver. Entonces, tenemos aquí el área que vamos a analizar, que es un área crítica. Entonces podemos observar que por eso es importante que nosotros tengamos el plano de la distribución arquitectónica, porque como yo les mencionaba al principio, a veces los diseños, por estar en una situación crítica, que cuando se va analizando el proyecto, se va revisando, vamos haciendo nuestros predimensionamientos, nos vamos dando cuenta que de repente observamos un punto crítico y ese punto crítico nos obliga, se lucha y uno se esfuerza por mantener el diseño arquitectónico y pues no cambiarlo, ¿verdad? Sino analizarlo y que en esos mismos puntos pues logremos estructurar y darle el refuerzo a las cargas y a los efectos que va a soportar esa estructura. Pero hay momentos que hay que hacer cambios, hay momentos que vienen recomendaciones. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos los análisis estructurales, ya en los para cimentaciones, por ejemplo, de los estudios que nosotros le realicemos al terreno, de los estudios de suelos, en su mayoría, o hay unos laboratorios que sí lo hacen y tal vez otros que no lo hacen, pero nosotros cuando vamos a pedir un estudio de suelos, tenemos que pedir que nos agreguen las recomendaciones que ellos están viendo para cimentaciones. Entonces, vienen algunas recomendaciones de la forma en que podemos cimentar, ¿verdad? Y a veces puede ser que esas cimentaciones sí se vayan a aplicar o puede ser que no, ¿verdad? Según el análisis que nosotros estemos trabajando. Sí, cuando hablamos de que esta es un área crítica en un diseño, es porque si se dan cuenta, nosotros no tenemos apoyos en estas vigas, no tenemos un apoyo vertical, si se dan cuenta. Entonces, cuando no tenemos apoyos, esta es una viga secundaria. Entonces, lo que tratamos de hacer es que el peralte de nuestra losa, pues baje. Por eso es que se colocan estas vigas conectoras y aquí estamos haciendo la prueba, viendo cómo en esta parte, colocando la viga, conectando esta viga secundaria, cómo nosotros ayudamos a que la estructura no sea tan pesada, para que esta estructura pues no vaya a sufrir
ningún efecto que la vaya a que vaya a tener a futuro, pues, esas fisuras, esos cambios estructurales a los que puede estar sometida. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros tenemos aquí 4 apoyos, pero tenemos una luz muy grande. Entonces, estamos colocando otra viga, que eso nos hace que esta luz se vuelva más pequeña. Por lo tanto, el peralte de nuestra losa va a ser más pequeño. Entonces, el peso va a estar distribuido entre esta luz. Vamos a tener esta viga, nos ayuda a que las cargas estén distribuidas en toda esta área. Entonces, acá tenemos que la losa la vamos a analizar con el perímetro. Nosotros vamos a sumar, porque tenemos un área cuadrada. Entonces vamos a sumar todo el perímetro de esta, vamos a sumar el perímetro de esta área. En el eje Y tenemos 2.90, que es nuestro lado más corto, y en el eje X tenemos 3.35. Como tenemos dos lados iguales, lo vamos a multiplicar. 2 por 2.90 más 2 por 3.55 dividido 180. Entonces, esta operación nos va a dar un resultado de 0.075 metros. O sea, que nuestra losa su espesor está bastante pequeño, si lo queremos ver así. Nosotros estos espesores normalmente no los utilizamos en losas armadas, por ejemplo, no los podemos utilizar en losas armadas. Y, por ejemplo, en losas prefabricadas, las losas prefabricadas ya vienen con un espesor. La vigueta y la bovedía, tenemos viguetas de 0.15 centímetros y tenemos las terrazas prefabricadas con espesores de 0.15, donde la bovedía viene de ese espesor. Y tenemos las otras que la bovedía nos viene de 0.20. Entonces, ahí ya tenemos que ver esas alturas esos peraltes que ya traen ese tipo de losas. Entonces, aquí el ACI nos recomienda que como mínimo nosotros tengamos el espesor de nuestras losas de 0.09 metros o 0.09 centímetros, ¿verdad? Entonces, en esta sección, ustedes lo pueden ir a verificar y pueden ahí indagar más en este ACI, y también pueden, pues, buscar, como les mencioné, la versión más reciente que también lo van a encontrar, solo que ya no en esta sección. Entonces, vamos viendo ese espesor. Entonces, nosotros aquí en esta losa, nuestro predimensionamiento nos dice que podemos utilizar 0.075 metros, pero el ACI, que es una norma a la que nos tenemos que regir, nos dice se tiene que trabajar como mínimo un espesor de 0.09. Entonces estamos en el rango, lo podemos trabajar. Y tenemos también las vigas secundarias. Aquí podemos observar la viga secundaria, que es esta. Y es nuestro lado menor de la losa, en esta parte de acá donde no tenemos apoyos. Entonces tenemos un perímetro de la losa de 2.90 y volvemos a repetir el mismo proceso. El 2.90 lo multiplicamos por 2 más el 7.10 por 2 y lo dividimos en 1.80. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Lo que nosotros estamos analizando acá, o estamos comprobando acá en este espesor de 0.20, es que estamos viendo que la losa nos cubra del eje 1 al eje 2. Y si se dan cuenta, si nosotros cubrimos del eje 1 al eje 2,
sin tener esta viga, acá en este caso, en esta viga intermedia, ¿qué está sucediendo? Nos está pidiendo que el espesor de nuestra losa sea de 0.20 metros, o sea, un espesor bastante grande. Un espesor que no solo va a provocar un gran peso a nuestra estructura, sino también económicamente va a ser muy caro. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que ir analizando y tenemos que ir viendo cómo realizamos la estructura de nuestro edificio. Porque por lo mismo, si estamos cubriendo una luz muy grande con losa armada, entonces eso nos va a pedir que tengamos un peralte bastante grande también y va a hacer que esa estructura sea muy pesada. Entonces son los análisis que se van haciendo de la mejor forma de ir distribuyendo nuestras estructuras, ¿verdad? Entonces, tenemos esto aquí, apúntenlo para que ustedes lo puedan tener en sus apuntes y poderlo estudiar de una manera más profunda. Solo quiero mostrarles acá, solo que voy a hacer un recorte porque no lo tenía recortado. Creo que no lo logramos ver bien. Vamos a ver. Y aquí tenemos también una información que en el predimensionamiento de vigas, en vigas rectangulares del código ACI, contempla peraltes mínimos en vigas para una rigidez adecuada sin grandes deflexiones. Entonces aquí podemos tener, estas tablas las pueden encontrar en el ACI. Creo que este sí es el 318. Se los voy a pasar para que lo puedan, eso lo pueden descargar ahí en internet, está libre para poderlo descargar, pero aquí ya tenemos un peralte mínimo de vigas. Tenemos la viga simplemente apoyada, ustedes ya conocen estos apoyos para que en el momento que tengan que analizar una viga simplemente apoyada, pues es la luz partido 16, dividido 16, con un extremo continuo. Recuérdense que cuando tenemos vigas continuas, ¿verdad? Que no terminan ahí, sino que van a continuar. Tenemos también la luz partido 18.5. Tenemos aquí ambos extremos continuos, o sea que tenemos una viga en medio y luego tenemos tenemos la continuidad de estas vigas, tenemos una luz partido 21. Y también tenemos la viga en voladizo. Esta viga en voladizo, tenemos la luz partido 8. Entonces, esta información, como les comentaba, la pueden encontrar también en el ACI 318. Para que ustedes tengan esa... Para que ustedes tengan ahí clara esa información y puedan indagar un poquito más en estos códigos. Y aquí también nos da otras especificaciones, ¿verdad? Que los valores de la tabla son para concretos de 2.3 toneladas por metro cúbico y refuerzos de acero grado 42. Entonces, con esto estamos terminando la clase de hoy, que es la última clase antes del examen. Yo agradezco mucho por la atención de ustedes y también tenemos esta sección de preguntas que ustedes pues ya las vieron en el video. Tenemos otras 5 más de este tema
que no están acá, pero sí van a estar incluidas en el examen. Por eso les he pedido que pongan mucha atención para que podamos desarrollar el examen correctamente, ¿verdad? Y pues vamos a proceder a ver cada una de estas preguntas. Yo espero que ustedes ya hayan visto esto y ya lo hayan contestado. Pero aquí tenemos, pero ahorita se hizo un repaso nuevamente de lo que ya está en el video para que ustedes lo tengan claro. Y la pregunta número 1 dice, ¿cuál sería el espesor de una losa con 4 apoyos cuyas dimensiones son de 2.50 por 3.50 metros? Entonces ustedes ahorita con la fórmula pues ya lo pueden desarrollar y saber qué espesor nos va a dar esto. Tenemos también la pregunta número 2. ¿Cuáles serían las dimensiones de la sección de una viga que cubre una luz de 6.5 metros? Entonces ahí también ya lo van a poder desarrollar. Y pregunta 3. ¿Cuáles serían las dimensiones de la sección de una columna cuya altura es de 3.50 metros? Pregunta número 4. ¿Cuáles serían las dimensiones de la sección de una columna cuya altura es de 3.50, ya lo vimos? Y la 4 sería, ¿cuál sería el espesor de una losa con 4 apoyos cuyas dimensiones son de 6.50 por 7 metros? Y la número 5, a la altura de la sección de una viga se le conoce como. Entonces ahí ustedes ya pueden contestar estas preguntas. Yo agradezco mucho por su atención, jóvenes. Les deseo muchos éxitos, un excelente fin de semana, a repasar, a estudiar y como vimos en la clase anterior, un 99% tiene que ser de esfuerzo para lograr nuestras metas y nuestros sueños y pues seguir autoeducándonos, ¿de acuerdo? Entonces les deseo lo mejor y muchos éxitos en todas sus actividades. Que tengan muy buena tarde.